Mirador. Noticias nacionales e internacionales. Una recorrida por las asociaciones políticas y sociales desde una mirada diferente. Conducen Reinaldo Luis y Eduardo Viganti. El Mirador. Una mirada diferente. Pues ya lo tenemos aquí, que Dordal, aquí en el Mirador, pero tengo algo que lo he visto varias veces ya. 2x3 en las redes se renueva, y es aquello que no pierde vigencia. Es una de sus tantas intervenciones en las Naciones Unidas de Fidel Castro, la cual habló entre medio, dejó entrever, o sea, de lo que puede hacer el poder económico, devastando a través de ese ciclo que nos quiere imponer, y lo que afecta en el medio ambiente, pero fundamentalmente en el hombre. Y esto no pierde vigencia, por lo tanto quise traérselos nuevamente como para refrescar un poco la memoria, para que podamos tener un motivo más para recordar a este gran estadista y presidente de Cuba, Fidel Castro. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali. Excelencias, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro
en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Así escuchábamos entonces a Fidel Castro, presidente de Cuba, allá en el año 1992, tan vigente como exacto. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, cambiando un poco el tema, yo quería recordarles esto a todos los amigas y amigos, pero ustedes vieron que se fugó un narcotraficante con 15 antecedentes desde allá, desde el CONCAR. ¿Se acuerdan que hace unos años se escapó Moravito, también integrante de la mafia italiana que estaba viviendo acá en Uruguay? Y bueno, y la oposición puso el grito en el cielo. Fue tremendo, blancos, colorados, frente amplista, todo, frente amplista no, de Cabildo Abierto, todo estaba mal, de cómo se había podido escapar, que era una burla, que era no sé cuánto, que Pepe, bueno, pues bien, aquí se escapó un narcotraficante del CONCAR, vestido como de estos, como un funcionario, sale caminando sin problema ninguno y no pasa nada. Esto nos recuerda a esta chica que está en las redes sociales y a la cual me llegó a mí. Parece que el 14 de agosto se fugó un narcotraficante con 15 antecedentes del CONCAR. Hugo Henry Pereira Medina se fugó de la unidad 4 Santiago Vázquez, ex CONCAR, entre las 21 y las 22 del sábado 14 de agosto. El hombre se fugó disfrazado de operador penitenciario, salió caminando por la puerta. Terminé de leer esta noticia y dije, ¡ay! ¿Cómo deben estar Graciela Bianchi, Manini, Gandini, Penades, Mieres? Deben estar prendidas a fuego las redes sociales pidiendo la renuncia de Heber ya. Y allá fui a hacer un recorrido. ¿Pueden creer que nada? Silencio absoluto. Qué cosa, ¿no? Qué cambio de cabeza tuvo esta gente. Pensar que ahora lo viven como natural que se te escape un narcotraficante caminando. Cero reclamo hacen. Debe haber sido la pandemia. Bueno, es cómico, pero en realidad no se intenta ser cómico. Es algo muy cierto y que obviamente, bueno, nosotros lo vemos por el lado cómico, irónico, quizás no cómico sino irónico, pero en realidad son cosas que suceden y que obviamente están
allí, a la vista, cambian, parece que cambian, no, nadie ahora se pone de personaje, nadie dice absolutamente nada. Bueno, otro de los que vamos a convocar es al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, en una charla que tuvo hace un tiempo, pero que también quería recordársela, y que está muy buena que venga a Cote aquí, porque en realidad hay un contenido importante. Es muy breve, 30 segundos. Voy a tratar de traducirlo un poquito a los que por lo menos lo van a estar escuchando en la radio. Recuerden que mañana, a partir de las 19:30, en Utopía del Sur y en lamatraca.org vamos a tener El Mirador nuevamente, versión radio. Así que bueno, este mismo programa va por la radio. Vamos a las imágenes de Ignacio Lula da Silva, que decía algo tremendamente vital. Trataré de podérselos traducir. Ô Mário, quando a gente dá oportunidade, a gente percebe que todos nós somos mais iguais. E como eu acho que a gente tem que garantir a igualdade de oportunidade no banco da escola, é no banco da escola que a gente vai fazer com que as crianças possam mostrar, sabe, que todos são inteligentes, todos são inteligentes. O Paulo Freire dizia uma coisa, sabe, quando a gente come, a gente percebe que a gente é inteligente. Quando a gente está com fome, a inteligência um pouco que desaparece. Bueno, le diré que no me daba el tiempo para traducirlo, por lo tanto no pude hacerlo. Bien, parecía que había tocado algo que me apagó todo el monitor y demás. Bueno, vamos a estar pasando otra entrevista. Bueno, me dice Quique Dordal que ya está disponible. Voy a tratar de hacer la comunicación a través de el celular porque no tengo... bueno, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Esto es Televisión Verdad en vivo. Vamos a ver si lo logro hacer a través del celular, porque se me apagó la compu, parece que se descargó la batería esperando a Quique y no pude sacarlo al aire a través de la compu. Vamos a ver si lo logramos sacar a través del celular, ya que veo que no podemos conectar. Vamos a ver si lo conectamos acá, a ver. Sí, creo que se va a poder. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver, ahí está, le dejamos ese nombre y vamos a conectar. Me dice que el anfitrión pronto me va a admitir, así que vamos a tratar de admitirlo. Ahí ya está admitido y vamos a ver si entramos con el audio desde aquí. Muy bien. Bueno, parece que no quiere. Ahí está. Vamos a ver si nuestro compañero Quique Dordal ingresa. Estamos esperándolo. Ahí está, le estamos dando el ok y vamos a ver si logra ingresar. Vamos a ver, recordarles que El Mirador, como recién les decía, va a estar saliendo mañana sale en lamatraca.org y Utopía al Sur, en el horario que sale aquí, 19:30. Y luego va a estar, bueno, siendo segmentado, va a estar saliendo segmentado en YouTube, lo vamos a tener en YouTube, para, por allí creo que ya
Ya nuestro amigo Quique Dordal está conectado. Vamos a ver si lo ponemos aquí en la imagen. Vamos a ponerle audio desde aquí. Creo que por ahí ahora sí me tendrá que estar escuchando. Bien, yo me voy a desconectar de aquí y me voy a pasar al otro auricular, que es el que realmente me tiene que estar saliendo por ahí. Ahí está. A ver si subimos por aquí. ¿Me estás escuchando, Quique? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Esperemos que estemos saliendo bien. Ahí está. Vamos a colocarlo en esta captura. Lo tengo por allí. No lo tengo. A ver. Esto es televisión, ¿verdad? Por lo tanto, ahí va. Muy bien. Ya lo tengo allí. Lo vamos a reducir un poquito. Ahí está. Esto obviamente, como no tengo hoy el compañero, que bueno, por temas de salud, que estaba medio apachurrado, no pudo salir hoy, así que bueno, estoy haciendo todo a la vez, así que, pero está saliendo bastante bien. Esperemos que esto salga bien, vamos a ver. Bueno, Quique, ¿cómo te va? ¿Andás bien? ¿Cómo andas, Eduardo? Yo muy bien, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho un poco bajo, pero voy a ver si lo puedo solucionar desde aquí. A ver qué... Sí, es un problema mío, es un problema que surge de aquí, pero bueno, son esas cosas que pasan, dijo el Arralde. Revisando los volúmenes que tengo yo, están todos altos. Ahí está, yo también acabo de subirlos, esperemos que ahora sí se escuche bien. Bueno, Quique, semana que estuvo acá, por lo menos por Uruguay, movidita, porque tuvimos un feriado en el medio, pero nuestro presidente, que fue a un acto conmemorativo, que es la declaratoria de la independencia, bueno, esa declaratoria rara de la independencia que tenemos acá en Uruguay, resulta que fue recibido por algunos manifestantes y algunas personas que le gritaron algunas cosas y bueno, realmente no estuvo muy agradable para ese rating que intenta tener siempre, esas encuestas que él está siempre preocupado para que figure con un 50-60% de aprobación de la población. Bueno, lo tiró abajo. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos por acá. Sí, estuve viendo algunas imágenes de las que pasaste. Bueno, viste que inadaptados hay en todo el mundo, viste, y ustedes no son la excepción. Acá también tenemos algunos inadaptados que cuando Mauricio Macri sale a la calle le gritan cosas. Yo no sé en qué se basan para tener tanto enojo. Estos hombres que son tan republicanos y democráticos, y que gobiernan tan bien y que la gente queda tan conforme cada vez que dejan un gobierno, ¿no? Tal cual. Yo no entiendo, la verdad que la gente cada vez... Y no puedo entenderlo, porque aparte, según las encuestas, el hombre prácticamente tiene una aprobación tremenda, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá la gente parece que se está sacando el antifaz. Para que se mezclaron, ahí está. Que tenía abierto el Facebook, que se mezclaron los audios del Facebook, que tiene un poquito de delay. Ah, claro, sí. Y ahí lo cerré. Sí, es así. Bueno, acá por suerte ya no lo tenemos más al señor, es un poquito peor, me parece, este señor que el de ustedes,
y no sale por lo general mucho a la calle, ni mucho menos se mezcla en un tumulto como vi que hizo la calle Pou. Lo que pasa es que hay una diferencia. El nuestro ya gobernó 4 años. Claro. Dentro de 4 años la calle Pou probablemente tampoco pueda hacer lo que hizo hoy, o lo que hizo la semana de meterse en una manifestación. No lo va a poder hacer, sin duda, ¿no? Probablemente. Así que bueno, te cuento que las cosas de acá respecto de la vacunación y la campaña de vacunación y estamos igual que como te conté la semana pasada, en mejoría con una marcada descenso de contagios y un poco a la espera de ver qué pasa con este fenómeno de la variante Delta que está ingresando bastante lentamente para lo que se decía, salvo por ejemplo, vos mirá qué casualidad, ¿no? La capital niega, no dice que tiene circulación, nada, y la peor provincia que más problemas tiene es Córdoba, que siempre fue anti-cuarentena, anti-esto, anti-lo otro, y además gobernada, una provincia declarada desde hace un tiempo, una provincia netamente de derecha, es la que está teniendo más problemas con esta nueva variante, donde se están registrando la mayor cantidad de casos. De todos modos, en la medida que se sigue incrementando este proceso de vacunación con las segundas dosis, se va a poder amortiguar el ingreso e incluso la potencia con que ese virus ingresa, ¿no? Claro. Así que en eso estamos bastante bien. Bueno, mira, yo quería hacer una referencia hoy, acá estamos conmemorando 101 años de la radio. Ajá. No es un festejo, no debería ser un festejo argentino, debería ser un festejo mundial, pero bueno, nosotros somos países muy pequeños, no en dimensión geográfica, sino en dimensión económica, sobre todo porque ese valor que se atribuye a los países en forma internacional, como para que nos consideren. Ya lo he contado esto otros años, pero se los voy a volver a contar brevemente para que quienes nos están escuchando del otro lado de la orilla conozcan por qué conmemoramos, porque existe otro día que es el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial, sí. Nosotros no solemos conmemorar mucho ese día, más que un saludo u otro, porque el gran día de la radio para nosotros es hoy, 27 de agosto, porque sucedió en Argentina que un 27 de agosto de 1920, cuando todavía en el mundo no existía la radio como medio de comunicación, hay que aclarar eso, porque sí ya existía la onda hertziana, que es la que transmite nuestras frecuencias de radio, fue descubierta a fines del siglo XIX, ¿no? 1870 y pico, por ahí. Pero hasta 1920 no se había usado como medio de comunicación, sino que se utilizaba como elemento de comunicación estratégica, sobre todo en la marina y en las guerras. Se utilizaba mucho para comunicación, la onda hertziana, que había sido descubierta medio siglo antes, unos 50 años antes. Pero en 1920 hubo un suceso aquí en la Argentina que involucró a 5 estudiantes de medicina, encabezados por Enrique Susini, que es nuestro prócer, nuestro fundador, nuestro creador de la radio, que habían traído del exterior un pequeño transmisor de 5 watts de potencia y habían montado una antena a 40 metros de altura. Eran todos los 5 fanáticos de la música clásica en ese momento, y se montaron en la terraza del Teatro Coliseo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y transmitieron en directo, solamente para 50 receptores que había en ese momento, que ellos habían encargado de distribuir. Transmitieron la ópera Parsifal de Wagner, que se presentaba en el Teatro Coliseo esa noche. Eso fue un 27 de agosto de 1920. Ese fue el disparador que hizo que la radio en la Argentina y en el mundo comience a usarse como medio de comunicación social. Este es el motivo por el cual nosotros orgullosamente decimos que el origen de la radio es argentino, no que la hayamos inventado nosotros, pero sí el uso de esa onda hertziana como medio de comunicación, y además tiene un contenido que a esto es a lo que me quiero referir. Para eso sirven las efemérides, ¿no? Claro. A ver, la música clásica, y vos estabas hablando hace un ratito en la entrevista sobre esto, tiene una tradición aristocrática, ¿no? Como que es la música
que escuchan ciertos sectores de las sociedades, antiguamente caracterizados con sectores de la realeza o cercanos a los lugares donde existían la mayor cantidad de privilegios. No es una música popular la música clásica, y esto lo sabemos todos, incluso desde su nacimiento, ¿no? En ese momento aquí la música clásica no era una cosa a la que tenía acceso en realidad, en ese momento, más allá de los medios gráficos, y además había una analfabetización muy grande en esa época, o sea que había un gran porcentaje de la población que no tenía acceso a un medio de comunicación, o porque no sabía leer, o porque no existía otro tipo de medio de comunicación. El inicio de la radio transformó la comunicación en la Argentina y en el mundo, porque la radio tuvo la maravilla, la gran maravilla, y la sigue teniendo, que es poder llegar a sectores populares que no tienen dinero y que no tienen instrucción como para poder, porque no hace falta, no es solamente dinero, ¿sí? Porque vos compras un diario, bueno, conseguiste el diario, compraste un diario, pero si no sabes leer, el diario no te sirve para nada. Exacto. La radio era un medio que hacía llegar la información a aquellos sectores que no solo no tenían dinero, sino que no tenían ningún tipo de instrucción. Es decir, a las zonas más bajas de una población. Esa transmisión demostró que la radio podía llevar, por ejemplo, la música clásica a oídos de gente que en su vida había escuchado música clásica porque no había acceso. Imagínate que no tenían acceso a un concierto por el costo y por la discriminación que esos conciertos conllevan, ¿no? Es el día de hoy que en los conciertos de gala en el Teatro Colón en la Argentina no podés ir en zapatillas, ¿no? O sea, hasta hace no muchos años no entrabas al Colón en zapatillas y sin corbata. Hoy hay muchos espectáculos a los cuales sí puedes acceder con esa vestimenta. Incluso el teatro tiene esa tradición, de que también lo conversabas un ratito, vos en la entrevista que hiciste, que hay que ir con cierta presentación. Entonces, un zaparrastroso como lo somos nosotros, no tenía acceso a un teatro. Hoy podemos ir al teatro a pesar de ser así zaparrastroso, ¿no? Claro. Por usar un término que me gusta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento muy identificado. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, entonces yo quería hablar hoy un poquito, no solo de este aniversario de la radio y de ese evento que hizo, y si tampoco es tan importante si somos nosotros los primeros o quién fue. Lo importante es la radio como fenómeno social, ¿no? Claro. Que desde su nacimiento. Vos sabés que hay una anécdota muy curiosa, que Enrique Susini, que es el señor el muchacho, tenían 20 años en ese momento, fue esa primera transmisión, y a partir de ahí solamente tardó 5 años el mundo comercial en darse cuenta de que eso era una gallina de huevos de oro. Y aquí en la Argentina, de la mano de un apellido que está ligado a los medios de comunicación, pero está ligado a los medios de comunicación como elemento mercantil, ¿no? Como gran comercio. 5 años después, o sea, en 1925, introduce el concepto de pauta publicitaria, o sea, introduce el concepto de negocio en la comunicación, ¿sí? Susini se retiró en ese momento de la radio porque él dijo que no, que lo que él había creado no era un elemento mercantil, no era un negocio, no era una empresa, sino que había creado, por decirlo de alguna manera, un instrumento social, ¿no? Algo que tenía que usarse para beneficiar a los sectores populares, que si lo hacías pago, eso se perdía. Con lo cual, no aceptó esa visión comercial, y por supuesto que se quedó afuera fue Susini, y la radio comenzó a ser un elemento además comercial, ¿no? Claro. Pero a pesar de ese mercantilismo que invadió la radio muy poquito después de haberse creado, la radio siempre, dentro de los medios de comunicación, conservó esa cosa de fenómeno social, de popular, ¿no? Por varias razones, creo yo. Es el día de hoy, bueno, en la década del 50, cuando aparece la televisión, el diagnóstico era que era la muerte de la radio. Todos decían, primero, casi toda la programación que había en radio, y la más exitosa que había en radio en ese momento, pasó a la televisión.
todos los programas ómnibus que había en la radio, que pasaban música en vivo, que se leían poesías, que se hacían concursos, todo eso en ese mismo formato pasó a la televisión, e incluso los conductores, que en ese momento eran tremendamente famosos, todos se convirtieron luego en los pioneros y grandes conductores de la televisión. El diagnóstico en ese momento era que la radio iba a desaparecer, iba a quedar reducida solamente a algunos eventos que no necesitaban de la imagen. Y sin embargo eso no sucedió. No solo no sucedió, sino que estuvo muy lejos de suceder. Y la radio hoy, aún enfrentándose a esta revolucionaria e inmensa tecnología que es Internet, la radio sigue todavía más viva que nunca y reinventándose, reformulándose, y en eso nos involucramos nosotros, ¿no? Con estas transmisiones raras que no sabemos bien si estamos haciendo radio, televisión, pero estamos haciéndolo, no importa, digamos, nos tiramos al agua, empezamos a remar y después miramos que lo que tenemos abajo es un barco, un bote, un palo, le vamos dando forma en la medida que esto navega, ¿no? Eso es la radio, tiene un espíritu de avance que atraviesa este mundo absolutamente mercantilista. Entonces, si uno extrapola esa característica de la radio, resulta absolutamente fundamental que hoy luchemos, los que queremos que la radio siga viva y tenga una plataforma, porque el acceso a Internet sea un derecho de todos, ¿no? Sea una cosa como antes era acceder a un transmisor de radio, porque comprar el diario lo tenías que comprar todos los días, no era caro, el diario no es caro, pero si lo compras todos los días, sumás 30 diarios al mes, el presupuesto no da. El transmisor de radio, el receptor de radio, no el transmisor, es un aparato relativamente económico, pero además lo compras una sola vez, ¿sí? No es un aparato que... Y en cambio el televisor es mucho más costoso. Entonces la radio sigue siendo una cosa, pero tiene otra característica la radio, que es, yo creo, además de esa cuestión, de ese fenómeno social de llegar a sectores populares, porque utiliza un lenguaje que no necesitas instrucción, no necesitas haber ido a la escuela para poder enterarte de lo que dicen en la radio, no necesitas tener plata para escuchar lo que dicen. Tiene un valor agregado más la radio, y que tiene que ver con la compañía. Vos sabés que se han dicho muchas metáforas de la radio, la más linda y la más común es hablar de que la radio es el teatro de la mente, ¿no? Es el principal elemento que genera en nuestras cabezas los movimientos imaginarios, los ejercicios imaginarios más intensos, ¿no? Porque uno tiene que, a través del lenguaje y de la pericia de quien describe los elementos en la radio, nuestra cabeza tiene que elaborar un imaginario, una escena, un hecho. Entonces es un medio que hace trabajar muchísimo nuestra cabeza. Pero tiene una característica superior a todos los medios, que es el acompañamiento, es la compañía. Y no me refiero a la compañía del solitario, me refiero a que prácticamente todo lo que hacemos lo podemos hacer con una radio encendida y escuchando. Cosa que no sucede con ningún otro medio, porque con un medio gráfico nos tenemos que sentar a leer, no podemos ir leyendo mientras cocinamos, por ejemplo, no podemos mirar, mucho menos la televisión, que es el peor de todos, para mi gusto, porque es el que más te atrapa, que más te encierra en un lugar y no te deja hacer otra cosa, ni siquiera te deja interpretar, pero eso es para otra columna. La radio tiene esa cosa de que va con vos a todos lados, ¿sí? Cuando los dispositivos pasaron a ser portátiles, la radio se convirtió en esa compañía permanente, ¿no? Entonces, es muy difícil que la radio alguna vez desaparezca. Internet es una nueva plataforma para la radio, pero el concepto de radio, el espíritu de lo que es una radio, sigue siendo el mismo. Lo transmitamos porque vos podés ir igual con el teléfono y auriculares por la calle y la radio te va a acompañar. La televisión, aún en el mismo soporte, tenés que parar para mirar la televisión. Exacto. Está bueno, a nadie se le ocurriría prohibir la radio en un auto que maneja. Todo lo demás está prohibido dentro del auto. Claro. Obviamente prohibido leer un diario, están prohibidas las pantallas, está prohibido el televisor, pero la radio no. Ese es un valor fundamental. Entonces, trayendo al presente que en poco tiempo el único soporte de circulación que va a tener la radio va a ser la Internet, porque
nos faltan muchos años para eso que se llama apagón. No me sale el nombre ahora. Sí, tecnológico. Bueno, todo va a pasar por una transmisión de internet, digamos, todo va a ser por el mismo canal. Entonces me parece que tenemos que empezar a trabajar esto, que está bueno que se produzca ese apagón analógico, no me salía el nombre. Exacto. Ese apagón analógico, pero para cuando aquello suceda, tenemos que haber garantizado que todos, todas, todes tengan acceso a una conexión a internet para poder ejercer ese derecho. Y esto está muy ligado a lo que sucede hoy. Por ejemplo, hoy en la Argentina se desarrolló, como se hace todos los años para esta fecha, la marcha nacional contra el gatillo fácil. Ajá. Yo no sé si ustedes utilizan el mismo término para los hechos. Si después hablan también del gatillo fácil. No te escuché, Eduardo. Tú sabes que se cortó la llamada. Perdón. Vamos a ver si lo vuelvo a conectar. Creo que ahora sí está de vuelta. A ver. No te escucho perfectamente. Está, listo. Sí, se había cortado y... Acá no se cortó en ningún momento. Bien. Por lo menos, Sí, ya ahora está restablecido. Hablabas del apagón analógico, ¿viste? Y hiciste cortar la transmisión. Ahora no te escucho. ¿No me escuchás? Bueno, a ver si no... Sin embargo, acá está habilitado. Yo ahora te escucho perfectamente. Ah, listo. Te decía que hablaste del apagón analógico y hiciste cortar la transmisión. Ahí se cortó, claro. Bueno, te decía, que justamente hoy, acá en la Argentina, se realizó la marcha nacional contra el gatillo fácil. Y te preguntaba si ustedes utilizaban la misma terminología para los hechos de abuso de autoridad policial y de fuerzas de seguridad, si también lo llamaban gatillo fácil. Te hacía esa pregunta. Sí, en realidad aquí se utiliza el mismo término. Lo que, bueno, actualmente la ley, digamos, preveía algunas situaciones y hasta que se aprueba la LUC, que, digamos, le da determinadas atribuciones a la policía para ejecutar las acciones y demás, y eso es lo que hoy se viene trabajando para derogar esa ley de urgente consideración, y es justamente que apunta a lo que sería el gatillo fácil, digamos, habilitar a la policía a actuar de forma un poco fuera de lo que es lo común. Nosotros, por suerte, y yo sigo muy atentamente también a Argentina en algunas acciones, y sabemos, o sea, no decimos que esté exento, pero hasta ahora veníamos muy bien en cuanto a eso del gatillo fácil. Tenemos algunas experiencias dolorosas. De hecho, el Hospital Filtro fue una de las experiencias que se vivieron de gatillo fácil en el año, por ahí por los años 90, cuando la extradición de los etarras hacia España, que, bueno, se manifestó frente al Hospital Filtro acá en Uruguay, y bueno, en esa manifestación terminó uno de los manifestantes muerto de esa forma, ¿no? Con un policía que disparó sobre la gente y terminó matando a uno de los manifestantes y hiriendo a otros. Bueno, eso, por suerte, son casos muy puntuales, muy poco habituales, si bien a veces ejercen una fuerza desmedida, ¿no? Pero no ha llegado al punto del gatillo fácil. Pero obviamente con esta ley se corre riesgos severos realmente de gatillo fácil. Pero bueno, estamos trabajando en derogarla. Recuerdo que lo hemos conversado esto sobre esa ley. Bueno, no, la Argentina tiene una triste tradición de abuso policial, de violencia institucional,
digamos que el gatillo fácil es una forma de violencia institucional, ¿no? La violencia institucional es un término mucho más amplio, por eso esto puntualmente es el gatillo fácil. Claro. Lo que pasa es que lo curioso, no es curioso, es que siempre las víctimas son del mismo lado, o sea, el gatillo fácil Exacto. está dirigido a ciertos sectores de la sociedad, no es que le puede pasar a cualquiera, no le puede pasar a cualquiera. Siempre pasa con determinados sectores, con pibes, con pibas, y de determinado sector social, que por supuesto no es el que está protestando por los carpinchos ahora, ¿no? Claro, totalmente. Pero ¿por qué nombraba esto de la marcha? Y la difusión de la marcha, en general los medios de comunicación masivos no reflejan estas cosas, mucho menos la convocatoria. Entonces me parece que ahí es donde la radio, aparte, otra cosa que tiene la radio es lo económico en su desarrollo, ¿no? Vos hoy con un teléfono, pero antes con un teléfono público se podía hacer radio, ¿no? Y lo hemos hecho muchas veces en una movilización, te parás en el primer teléfono público, ahora porque no existen más los teléfonos públicos. Claro. Y desde ahí transmitías a la movilización con una ficha de teléfono. Digamos, ese era todo el costo que tenías para poder hacer una cobertura de un evento en forma directa. Pero los medios hegemónicos o los medios concentrados económicamente, para ser más claro, porque aún los medios que están más aparentemente del lado del pueblo, digamos, los más progresistas, están contaminados por ese vicio de la concentración económica. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos unos medios que están en manos del Grupo Octubre, que bueno, supuestamente son oficialistas y se diferencian claramente, incluso con los periodistas que contienen, pero en algunas cosas, por ejemplo, uno de esos medios hoy propagandiza que es el único medio de la Argentina que respetó la ley Micaela. La ley Micaela es una ley que exige a todas las instituciones del ámbito privado y nacional tener una obligatoria capacitación de género a todas las personas que trabajen en ese lugar, independientemente de la función que ocupen. Desde los dueños hasta el último portero, todos tienen que asistir, y eso es responsabilidad de la institución o de la empresa. Este medio se jacta de ser el único medio de la Argentina que tiene a todo ese personal capacitado. Y es mentira, porque sí es cierto que es el único medio concentrado económicamente que lo ha hecho. Pero los medios populares que tenemos, la inmensidad, la mayoría han hecho la capacitación respetando la ley Micaela. Y este gran medio lo invisibiliza eso. Ojo con eso, porque nosotros luchamos contra la concentración económica, no se lucha contra lo que se dice. Entonces la concentración económica siempre es mala, esté del lado que esté, porque además la concentración económica termina defendiendo eso, intereses económicos. Exacto. Y a veces se contraponen con lo político. Bueno, pero eso es para otra columna. Digo, porque promover una lucha o una marcha de gatillo fácil también es militar en contra de la muerte. No es solamente difundir que vayamos a la marcha, sino es una marcha que claramente lo que está tratando de evitar es una de las formas que tiene el sistema de matar personas. Entonces ahí otra vez las radios vuelven a tener protagonismo en esa lucha contra la muerte. Alguna vez hemos hablado en alguna columna de este año de lo que significa naturalizar la muerte, ¿no? Cuando la noticia de COVID eran muertes, uno percibe que a veces la muerte parece estar naturalizada, como que es lo que uno espera que suceda, ¿no? Claro. Y sin embargo, lo que tenemos que hacer es entender que la muerte, cuando es evitable, hay que evitarla. Entonces ahí empezamos a meternos en un lugar, ¿cómo te puedo decir? Complejo, ¿no? Complejo, porque estamos todos de acuerdo en que si se puede evitar una muerte la vamos a evitar, pero nos enfrentamos a lo que mencionábamos en otra columna, es en los mecanismos de lucha, que si llevan a la muerte estamos en la misma discusión. O sea, entonces, ¿es legítimo o es ilegítimo ese camino de lucha? Si ¿te acuerdas que yo puse un ejemplo burdo de
de una butaca de cine, ¿no? Si encontrabas la butaca ocupada, matabas al que estaba en esa butaca y ya tenías el lugar libre. Claro. Entonces, me parece que, y poniendo la radio como excusa, en este proceso que estamos transitando, vos sabés que a mí me parece muy auspicioso este proceso que se le ha dado de poner nombre, esa deconstrucción, ¿no? Que no es una desconstrucción, sin ese, es deconstrucción, ¿sí? Que no es lo mismo que desconstruir, porque desconstruir sería demoler, derribar. En cambio, deconstruir es desandar el camino para volverlo a andar. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de desconstrucción, lo que estamos hablando, Eduardo, en realidad, es de descolonización, porque la construcción que nosotros hemos operado durante todo nuestro desarrollo tiene que ver con nuestra colonización, no tiene que ver con otra cosa. Esta cosa de la violencia y la muerte como elemento legítimo para dirimir conflictos es algo que trajo Occidente, ¿sí? Es algo que impuso Occidente en este lugar, ¿sí? Claro. No hubo un debate acá que se decidió que la violencia era un camino. Acá se instaló la violencia, pero la verdad que uno puede pensar que bueno, pero es la forma, y de qué forma. Me parece que hemos evolucionado de tal manera, Eduardo, que el mundo ha evolucionado de tal manera, y nosotros también somos capaces de darnos cuenta de muchas cosas, que me parece que ya es hora de darse cuenta que la violencia no es el camino para nada, ni mucho menos la muerte, ¿no? Ni mucho menos la muerte. Si nos aparece como solución la violencia y la muerte, no es ese camino. Si aparece como única solución, lo que deberíamos empezar a pensar es que eso no tiene una solución. Exacto. ¿Qué es esa la solución? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, a poder emprender ese camino de descolonización o de construcción, tenemos que primero empezar a comprender el mundo en que vivimos, ¿sí? Y para poder comprender ese mundo en que vivimos, tenemos que lograr generar estos debates, estas charlas, pero con todo el mundo, con todos. Cuando digo con todos, es con todos. Claro. Todos, todes, todas, como quieras, ¿sí? Pero eso tiene que ser completamente... entonces, ahí vuelve la radio a tomar un protagonismo, porque es un valiosísimo herramienta, más allá del el lugar por donde circule, para poder llegar hasta aquel que no hay otro elemento que llegue, ¿sí? Que si no es que lo vas a buscar personalmente, cosa que a veces parece imposible, la radio, tenemos que entender que la radio, la transmisión en el concepto de radial, incluso uno puede hablar de radio aún habiendo imagen, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. Esto sigue siendo conceptualmente radio, por más que a mí me estén viendo hablar en el Facebook. Esa es la herramienta que tenemos para llegar hasta el fondo de todo, y poder empezar a conversar con esa gente, a conversar, a empezar ese trabajo de descolonización que puede llevar mucho tiempo, pero hay que empezarlo, de comprensión del mundo en el que vivimos, de darnos cuenta que este placer que sentimos, esta pulsión que sentimos por el consumo, por ejemplo, tiene consecuencias muy graves para todos. Y a eso me refiero con la muerte, ¿no? El simple hecho de ir a comprar un electrodoméstico, un celular, puede tener muertes. Hay que generar esa discusión, hay que empezar bueno, pero ¿quién fabrica esto que compraste? ¿Y cómo lo fabrica? ¿Dónde lo fabrica? ¿Y qué elementos usa para fabricarlo? ¿De dónde saca la materia prima que la fabrica? ¿Cómo la saca? ¿A través de qué mecanismo la saca? Y ahí nos vamos a empezar, si metemos el dedo de esa manera en cada una de las cosas que nosotros vemos que consumimos, tal cual, nos vamos a llevar un montón de sorpresas, y nos vamos a dar cuenta que no solo somos cómplices de muchas muertes que podríamos evitar, sino que somos facilitadores de todo eso. Entonces, la ropa... Terminando ya, me parece que la radio tiende a ser un elemento hoy fundamental como para empezar a construir una vida más responsable, en donde la forma en que nosotros vivimos no ponga en riesgo a otros, sino todo lo contrario, y empecemos a trabajar los conceptos de comunidad, de manada, de cosas de que no estamos solos acá en este mundo,
y que las cabezas de las personas no son escalones para subir, sino que son más bien unas cosas esféricas que sacan sonrisas y emiten sonidos y palabras, y en general intercambiamos cosas muy bonitas. Digo, la radio es hasta ahora creo el mejor elemento que tenemos para ese camino, y por eso es que la he defendido y la sigo defendiendo tanto, ¿no? Sí. Y qué mejor que el día que nosotros conmemoramos 101 años de su existencia, como para poder marcar exactamente ese gran valor que tiene este medio de comunicación. Bendita radio. Bueno, eso era más o menos. Sí, sí, tal cual. Bendita radio, digo. No sé si me estás escuchando. Perfectamente. Ah, listo. Bendita radio y bendito momento, por lo menos para nosotros que somos amantes. Hoy estamos con el tema de la imagen por un tema de que evoluciona hacia determinado lugar algunas cosas, pero nosotros igual mantenemos la raíz en la radio. Creemos, como recién lo planteaba vos, que la radio es un elemento fundamental en el crecimiento positivo de la humanidad. También se puede utilizar para otras cosas, pero obviamente que en el sentido de que nosotros la dirigimos hacia ese lugar como medio alternativo, como medio que bueno quiere llevar justamente esa idea, y ojalá se pueda producir ese fenómeno de poder sentar todos alrededor de la radio como fue en sus orígenes, cuando comenzó a emitirse y la gente se juntaba alrededor del receptor, y a partir de ahí surgía una situación de digamos de realidad diferente, una política quizás hasta educativa en su momento, como lo ha sucedido en distintos lugares, porque recordemos que las minas de carbón, algunas radios comunitarias llevaban educación, en algunos países fue la base. En nuestro país tenemos también historia de esas, donde hay algunos centros educativos que hasta el día de hoy tienen alguna radio funcionando, en Maldonado, en Rivera, en distintos lugares, o algunas instancias de radio que hemos hecho desde algunas instituciones como Piñeiro del Campo con FM del Carmen, transmisiones desde el Carnaval, transmisiones de distintos eventos sociales. Y bueno, nosotros consideramos que la radio es ese eslabón que une, y que bueno, obviamente lo llevamos muy muy integrados. Así que bueno. Mira, a propósito de lo que decís, justamente la radio toma volumen con esto que decís, ¿no? En los lugares, los mineros, los lugares aislados del mundo, ¿no? Exacto. La radio llevaba esa información. Aislados dos veces, porque muchas veces aislados dos veces, porque a veces son aislados por las distancias y otras aislados socialmente también, porque los mineros como ser eran personas consideradas, de lo más bajo, y obviamente que no merecían ni siquiera la educación. Entonces, bueno, a eso me quería referir. Bien. Porque hoy, e incluso con internet, vos podés estar en el medio de la cordillera o en el centro de Nueva York, que si sos excluido, da igual. Y la radio resuelve eso. En el medio de la cordillera y en el centro de Nueva York. ¿Se entiende? Claro. La radio llega. Bueno, pero esa persona... también lo vivimos en la pandemia ahora, cuando muchos de los maestros utilizaron la radio como elemento. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una maestra allá por Salta, que utilizaba la radio como elemento para poder enseñar, y acá en Uruguay incluso se utilizó también. Así que bueno, qué tan importante, obviamente es tremendamente importante la radio, y pese a ver televisión y a ver todos los elementos que tú mencionabas, la radio fue fundamental, ¿no? Así es.
Y lo sigue siendo, Eduardo. Exactamente, exactamente. Bueno, Quique, vamos arriba. Nos reencontramos el próximo viernes, ¿te parece? El próximo viernes estaremos otra vez. Buenazo, buenazo. Bueno, buena semana para vos, Igualmente. Arriba entonces. Abrazo. Abrazo para vos. Chao, buenas noches. Bueno, así pasaba entonces Quique O'Donnell desde la República Argentina, con su